país. Vamos a hablar del contexto internacional y esta crisis energética que se registra a nivel Latinoamérica, y Bolivia no está exenta de aquello. Para eso hemos invitado a Javier Flores, analista económico. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto, buenos días. Te saluda Oscar Romero para todo el país. Oscar, muy buenos días y un saludo también fraternal a toda Bolivia. ¿Cuáles son los países específicos que están con este fenómeno y las causas que se registrarían para hablar de una crisis energética en Latinoamérica? Lo que sucede es de que el mundo tiene problemas energéticos y sobre todo la guerra en Ucrania y Rusia, obviamente que generan mayores expectativas de países que están a favor y en contra. Y por supuesto el barril del petróleo cada vez es más alto. Tenemos cada vez más necesidades los países de energía. Se aumentan los parques automotores, es decir, el mundo crece. Y por supuesto la energía que ahora se intenta incluso cambiar por energía más sana se ve imposibilitada porque definitivamente tenemos esta presión económica de parte de los países, de todo el mundo. Ahora, cuando entramos ya a la dinámica de nuestro país, podemos ver de que lo que está faltando, por ejemplo, en nuestro país es la gasolina, una energía importante no solo para el transporte, sino también para la industria. Esto parece ser recurrente porque al final nosotros tenemos un problema, tal vez desde hace muchos años atrás, más atrás de este gobierno del presidente Arce, donde estamos subvencionando el precio de la gasolina y esa energía que está absolutamente cara en el mundo está triplicando prácticamente el precio de los países vecinos en relación al precio de la gasolina en nuestro país. Eso le está impidiendo que el Estado pueda tener capacidad económica para comprar, porque definitivamente nosotros compramos en 12 y terminamos vendiendo más o menos en 3.70. Es la gente que consume este combustible. Entonces, esa crisis externa, además con la crisis que se incorpora en Bolivia, bloqueando en el Parlamento los créditos que deberían ir en favor, no de la gasolina propiamente, pero de las obras que está generando nuestro país, es importante señalar que definitivamente tenemos problemas como Estado, pero también tienen que ver con los problemas de energía. Ahora, Javier, ¿qué pasó de ser un país que exportaba energía eléctrica, que estaba dentro de lo que es el fenómeno de la nacionalización, también produciendo su propio combustible en territorio nacional, a depender y estar ya frente a estos países que se ven afectados, sobre todo en Latinoamérica, ante esta crisis regional? Yo estoy absolutamente convencido que el 2014 es cuando inicia el problema. Digamos, es la primera mala medida que toma el gobierno en ese tiempo de Morales, cuando se dice a través del Estado, del presidente, de que no se cuidó la nacionalización. Y yo voy un poquito más allá, ¿no? Evidentemente la nacionalización no se cuidó, pero se privilegió el obrismo. Es decir, la sed que ahora deben saber todos los bolivianos cómo se comporta el expresidente Morales, de tomar el poder, hace que el 2014, lejos de invertir en lo que debería haberse hecho en exploración, se dedican a gastar recursos en ese tiempo en el obrismo para generar expectativas electorales. Es decir, pone a la balanza a Morales qué le interesaba a él como persona y qué le interesaba al país. En todo caso, a él le interesaba entregar obras con ese recurso que debió ir a la exploración, y esas obras obviamente generaban expectativas electorales ya para el 2019. Entonces, lo que sucedió y lo que sucede es de que ahí comienza el gran problema del Estado, porque dejamos de tener gas, dejamos de tener exportaciones, y por supuesto con esas exportaciones, si en este momento tuviésemos los pozos que ahora han sido descubiertos, pero en efectiva proceso de exportación, por supuesto no tendríamos no solo los 14.000 millones de dólares que teníamos en ese tiempo en el Banco Central, tendríamos muchos más, pero lamentablemente ese hecho del 2014, ahora estamos pagando las consecuencias, y por supuesto el gobierno de Arce sí ha explorado, sí tenemos pozos,
pero que esos no van a ponerse en vigencia en este año. Entonces, creo yo de que en tema interno, la mala política, en este caso energética, del 2014 adelante, cuando se privilegia el obrismo, sí creo que es el inicio de este problema que tenemos hasta ahora los bolivianos. A ver, mencionas que la nacionalización estuvo bien hasta cierta parte y a partir del 2014 entonces tenemos esta caída de la producción de gas y que hoy se traduce en una crisis económica que vive el país. Por supuesto, pero esto se ahonda en este momento electoral porque son cerca de $2.000 millones que están bloqueados en este momento en el Parlamento, de manera que ese recurso que llega en dólares, que debió ser incorporado a nuestra economía, y alguien dice, pero los dólares que llegan no son para la gasolina. Efectivamente, los dólares que nosotros recibiríamos por concepto de créditos no se van a gastar en la gasolina, pero lo que va a suceder es de que como la economía está bolivianizada, esos dólares van a circular y obviamente el Estado va a cancelar a estas empresas ubicadas en moneda boliviana. Efectivamente, la economía se deberían aprobar estos créditos que no son otra cosa que moneda extranjera, que nosotros no la imprimimos, no tenemos como Estado, que eso debería circular en Bolivia. Entonces, lo que se está apostando es de que entiendo que al ser el capital político del actual presidente Arce la economía, lo que se está intentando es precisamente entrar a esa dinámica de colapsar la economía. Yo creo que van un poquito más allá. Se está intentando colapsar de tal manera que se genere una convulsión social y a partir de esa convulsión social se quiera pretender cambiar un gobierno democráticamente elegido por un gobierno de fuerza. Yo entiendo que este plan que tienen desde la oposición tradicional y desde el edismo no es tan sencillo como pensar de que lo bloquean estos recursos económicos simplemente porque no están de acuerdo con el gobierno. No, va más allá. Quieren que verdaderamente mañana, de un mes, tengamos una convulsión de tal extremo de que se pediría a través seguramente de la iglesia, como suele ser, o políticos, o temas extranjeros para lograr de que evidentemente el gobierno de Arce tenga que colapsar y obviamente no convocar elecciones. Entonces yo no siento que es una medida que es tan sensible como eso, va mucho más allá y el plan tiene que ver con agentes extranjeros y por supuesto más. Bueno, sin duda todo el mundo sabe, ¿no?, que en el ámbito político también repercute aquello y se ve afectado por la Asamblea Legislativa Plurinacional que no viabiliza sobre todo esos créditos que está necesitando el Ejecutivo y que exhorta a cada rato que sale a los medios de comunicación para que se pueda viabilizar aquello. Pero esta crisis no es de la noche a la mañana, ¿verdad, Javier? Y es importante que se pueda analizar aquello y todos esos elementos, cómo afectan sobre todo al presupuesto nacional y a la balanza comercial de un país como el nuestro. Nuestra balanza, evidentemente, ahora tiene capacidad exportadora, que es antes de estos tiempos teníamos solamente de materia prima, ¿no? Ahora sostiene mucho productos no tradicionales y por supuesto ese es extremo el que nos está permitiendo que nuestra balanza tenga algún tipo de equilibrio, pero claro, lo que sí es absolutamente preocupante es la actitud de todos los candidatos, de toda la gente que ahora propone incluso prestarse recursos. Por ejemplo, Quiroga dice, si él fuera gobierno, va al Fondo Monetario y le pide $15.000 millones. Sin embargo, el mismo Quiroga le está bloqueando $2.000 millones a Bolivia. Entonces, eso nos muestra de que definitivamente la política pública que echa este gobierno tiene que ver con la redistribución y lo que están intentando es establecer, en mi concepto, dos modelos económicos, ¿no? Es decir, primero, seguramente va a estar la defensa de este gobierno del modelo económico que está vigente y para que se incorpore un nuevo modelo económico es necesario defenestrar este modelo para que mañana Quiroga y todos los que comulgan con las estructuras de oposición nos propongan la privatización de nuestro país. Entonces, este tema es tan serio, te decía hace un momento, que no va solamente con un bloqueo económico de este Parlamento, tiene que ver mucho más allá, tiene que ver con instalar, y ese es el tema también de fondo, un nuevo económico privatizador que vaya en beneficio de las transnacionales, porque lo que nos van a decir, si es que se instala un nuevo modelo, nos van a decir que el país está colapsado y que para salir del colapso hay que vender las empresas estratégicas.
y la vender las empresas estratégicas. Estamos hablando de Tel, estamos hablando de seguramente privatizar nuestro gas, privatizar nuestro litio. Y por supuesto el pueblo tiene que saber que detrás de todo esta presión política que existe en el Parlamento hay un plan de privatización de nuestro país. Ahora, ¿qué medidas debería tomar el gobierno nacional? ¿La única salida es viabilizar los créditos de la Asamblea Legislativa? ¿Hay otros planes paralelos para mejorar o por lo menos estabilizar esta crisis económica que se vive en la región y en Bolivia? Yo creo que lo que el gobierno debería hacer, lo que planteamos en su momento, es un acuerdo nacional, ¿no? Un acuerdo que entren los actores políticos y esto solamente es posible con el desbloqueo de la economía desde el Parlamento. Uno no entiende que por un lado digan hay filas, la gente está preocupada, pero la oposición política y el mismo insisten en bloquear esos recursos que perfectamente, te insisto, no son para gasolina, porque hay que saber diferenciar. Alguna gente dice que quieren prestarse para comprar gasolina, no es verdad. Lo que sí necesita el Estado son esa moneda extranjera para poder pagar los créditos y el consumo de gasolina y la subvención. Entonces, eso quiere decir que en moneda boliviana, nosotros, como es una economía bolivianizada, tenemos recursos en grandes escalas. Lo que falta es tener la divisa norteamericana para cancelar las obligaciones. Entonces, sabe la oposición, sabe el mismo que eso es así y, por supuesto, bloquea. Entonces, para mí, una de las soluciones sería hacer una mea culpa, hacer un acuerdo nacional donde se traten algunos temas centrales como por ejemplo, de los créditos y se deje fluir ese recurso económico que no es en favor de un gobierno, más bien esto está generando muchas malas expectativas y por supuesto la economía se está deteriorando cada día y también hay que reconocer que el próximo gobierno, cualquiera que sea, va a entrar con una economía deteriorada porque este bloqueo sí está provocando ese tipo de cosas. Ahora, ese modelo, ¿no?, de subvenciones, subsidios, bonos, ¿es sostenible en el tiempo tomando en cuenta todo lo que nos está pasando ahora? Ese es otro tema, ¿no? Si el gobierno decidiera quitar la subvención, por supuesto nosotros compráramos, para decir un número, cada litro en 12 bolivianos y también lo venderíamos al público en 12 bolivianos, entonces el gobierno no tendría problemas para que esa diferencia pueda ser cancelada, en este caso las empresas que producen esta energía. Pero además tampoco tendría problemas con el contrabando, que ahora, obviamente, si tú o algún ciudadano va a las fronteras, va a saber de que existe contrabando de a poquito, sí, hormiga, que sale nuestra gasolina, que sale nuestro diésel, que sale nuestro gas. Hay países vecinos donde las utilidades son enormes. Imagínate un litro que cueste en otro país, en Perú, en Chile, 3 veces más. Por supuesto que para mucha gente que vive de ese tipo de negocios esto es efectivo. Entonces, siento que sí se debería también quitar la subvención, pero es un tema social, porque si el gobierno establecería de que a partir de mañana se quita la subvención, por supuesto que genera un proceso tal vez inflacionario, tal vez de precios, tal vez de ocultamiento, que eso, por supuesto, generaría también un malestar enorme. Entonces, hasta para tomar una medida de esas características, tal vez se tendría que entrar un acuerdo nacional donde sean las fuerzas políticas, sean las fuerzas que tienen que ver con el Parlamento, con los actores políticos, en este caso, y autoridades, puedan determinar incluso una medida como quitar la subvención, pero eso tiene que ver con las organizaciones sociales, con los diputados, con los senadores, con el Estado como tal, para tomar una medida que, por supuesto, esté acordada con todos y eso tiene que ver siempre con acuerdos nacionales. Ahora el tema importante también, ¿no?, el tema de reducir la dependencia de la producción de gas, la matriz energética y otros, podrían ayudar a estos sectores que ahora se ven afectados, sobre todo sectores que son parte del pilar fundamental en torno a la producción de nuestro país, a la soberanía alimentaria, al poder garantizar una estabilidad económica en nuestro país, que hoy en día se ven afectados. Lo cierto es que estamos viviendo lamentablemente ya un proceso electoral, ¿no? Y tú puedes ver, por ejemplo, cómo se está bloqueando también la posibilidad de que Bolivia por sí se industrialice a través del
Bloqueando, digo, porque definitivamente otra fuente de ingresos a través de la construcción de la planta de $2.000 millones entre la planta china y la rusa, que se incorporarían en el departamento de Potosí, y esos 2.000 millones circularían, ¿no? Esto es lo que van a ser los gastos que va a originar la empresa entregando estos recursos, no al Estado, sino directamente a los que sean parte de la construcción de esta planta. Estamos hablando de obras civiles, estamos hablando de carpinteros, estamos hablando de gente que va a trabajar. El 85% de trabajadores serían contratados por la empresa china para que tengan ingresos importantes. Entonces, si uno ve el contexto nacional y departamental, uno no puede creer cómo es que se quiere bloquear, por otro lado, la posibilidad de que ingresen al país $2.000 millones a través de las empresas que van a construir las plantas. Y eso se va a gastar en 3 años. Entonces, siento que definitivamente en la pregunta que tú me hacías, todo estaría vinculado para solucionar estos problemas a un acuerdo, que es muy fácil salir a los micrófonos y decir que la economía está mal. Sin embargo, también es muy fácil ver cómo se están bloqueando este tipo de procesos desde todos los ángulos de nuestro país. Ahora, para finalizar esta entrevista, querido Javier, ¿cuáles deberían ser las proyecciones económicas en torno a estos mecanismos que podrían viabilizar y cambiar la situación, tomando en cuenta que cada vez se hace cuesta arriba sostener la economía de nuestro país? Lo cierto es de que tenemos en puertas muchos temas que nos van a permitir definitivamente salir adelante, ¿no? Te decía, ya tenemos los pozos explorados, ya tenemos los pozos que están debidamente certificados, y por supuesto, desde el pozo Mayaya, por ejemplo, va a generar muchos recursos económicos a partir del 2026, es el tema que competimos. Y si nos fijáramos de manera seria en el litio, es otro elemento que nos podría generar recursos, tampoco en este año, ¿no? Seguramente a partir de los 2030. Entonces, si nosotros los bolivianos vemos de que definitivamente estamos en un proceso de construcción de nuestra matriz productiva, de incorporar actores como, en este caso, la soya, que también es ahora sostenible y nos está permitiendo tener algún equilibrio en nuestra balanza comercial, los derivados de la soya, por supuesto, y la posibilidad de que Bolivia se industrialice, porque cuando hablamos de sustituir las importaciones, estamos precisamente hablando de que no necesitemos dólares para tener un producto elaborado en nuestro país. Claro, esa política pública instalada o que se quiere instalar en Bolivia de sustituir importaciones tiene que ver definitivamente con una economía nacional, una economía donde los productos se generen en nuestro país a partir de todo lo que tenemos, industrializar nuestro litio, pero también abrir una brecha ancha en el desarrollo de baterías. Pero si no empezamos a industrializar, imagínate cuándo vamos a construir baterías. Entonces yo creo que este bloqueo sistemático, insisto nuevamente, tiene que ver con devastar este modelo que ha servido a los bolivianos y que ha sido muy importante para incorporar un proceso privatizador que que impongan a Bolivia, y que mañana o de un año veamos que todas nuestras empresas que eran del Estado pasen a manos privadas, y después de que pasen a manos privadas, las utilidades se vayan a los países de los inversores. Entonces, siento que es un tema político, sí, un tema también económico, pero que seguramente la población tomará sus decisiones. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Qué gusto poder conversar contigo sobre temas económicos y que lastimosamente también están ligados a la política y mucho más en este año electoral. Gracias. Gracias a ti, pues un abrazo, muy buenas tardes. Bueno, estaba con nosotros Javier Flores, analista económico, haciendo un balance y una revisión en torno a estos fenómenos que no solamente queda exenta Bolivia, sino también varios países de la región quienes ya han registrado crisis energética y que deriva también en una crisis económica. Vamos a continuar con más de La Primera.